Vámonos. Jefe Misterio de Vista con un Detil, parte 2, no, parte 11. Parte 11 es la primera parte de esta serie, de este capítulo serie, Ya volvimos, y vuelvo hasta 16 para la temporada 5. Y va a ser lo mismo de la segunda entrevista. Vuelvo hasta 16 de agosto. Es posible que estas sean pruebas interurbanas o pruebas con los sistemas electromagnéticos de camuflaje. El viejo enemigo de la nación americana está en este lado del mundo, así que ¿por qué no deben probar aquí? En el país de origen, han tenido bastante tiempo para probar sus naves hacia adelante y hacia atrás. Han despertado quizá demasiada observación aquí. Con una de esas clases de estructuras con inestabilidad de campo, como indica la foto, considero algo improbable que esa nave sea capaz de hacer un vuelo de esa longitud sobre el océano. Es posible que allí esté una estación de pruebas, aquí en su continente. Desafortunadamente, no sé mucho sobre el tema. Pregunta. Muchos lectores de la primera transcripción han planteado la pregunta de cómo se produjo su contacto original con F. Yo sé ya la historia por sus narrativas, pero ¿podría usted repetirla aquí de nuevo para este volumen y para la nueva transcripción? Por supuesto. Ahora, la historia comenzó aproximadamente hace 2 de sus años, aquí en Suecia. He estado fuertemente interesada en su especie y su comportamiento desde mi juventud. Había estudiado ya su literatura en aquella época, también como posible, naturalmente, no es fácil en mi patria el tener la posesión de libros humanos, pero desde mi grupo o familia en orden ascendente, podía recolectar un poco de material y hablar a veces con otras de mi especie que han estado ya en contacto con ustedes. Era realmente muy curiosa sobre su especie y tan pronto como se me permitiera venir a la superficie, procuré reunir inmediatamente más información. Sobre todo, me tenían prohibido expresamente el que comience el contacto directo con los seres humanos porque en mi posición en aquellos días, no existía necesidad alguna para que lo haga. Era su año 1998, cuando estaba en el camino del lejano norte de aquí adentro de los bosques alejados en las cercanías de la entrada a mi mundo, y buscaba los especímenes biológicos que utilizamos para mirar la contaminación y la destrucción ambientales excesivas de su flora y fauna estadísticamente por su propia especie. Cuando estaba en la trayectoria de vuelta a la entrada, nosotros podemos orientarnos más fácil, por cierto, a través de nuestros sentidos con el campo magnético de la Tierra. Ya en la proximidad del lago Grande, cuando iba cruzando, veo una cabaña en los bosques. En esta cabaña, detecté un conocimiento / consciencia humano. Era realmente, no tenía ningún permiso para el contacto con otra especie, aunque nunca había usado mi capacidad de mimetismo con un humano cuando estaba sola. Ahora, llamémoslo curiosidad primitiva. Deseo hablar con la persona en esta cabaña, así que golpeé la puerta. Él abrió la puerta y tuvimos una conversación interesante. Su lenguaje no era absolutamente común para mí en aquella época, aunque no es difícil de aprender una nueva lengua cuando uno puede leer la información en el conocimiento / consciencia del individuo opuesto. Simplemente le dije que venía de un país extranjero en el este. Por supuesto, en ese entonces, él realmente no reconoció quién era. Él estaba totalmente convencido de que hablaba con una criatura de su propia especie, aunque era solamente una imagen del mimetismo. Desde mi asignación, tenía de todos modos como meta una investigación en este terreno que durará varios días. Yo lo visité en este lapso de tiempo 3 veces como persona humana. Al principio nosotros hablamos principalmente sobre cosas realmente ordinarias, más adelante nos metimos en asuntos religiosos y físicos. Él parecía estar impresionado por mi conocimiento, y yo lo estaba también con sus pensamientos claros. Para ser humano, él exhibió su personalidad y sus propias opiniones. ¿A ustedes realmente les gusta adherirse totalmente a una opinión pública o condicionada, como por ejemplo, las especies reptiloides son malvadas, y cosas como esa? Dirigí la conversación en esta dirección, y dijo algo sobre que él creía en la especie extraterrestre y que no necesariamente podían ser malvadas, pero quizás solamente algo diferente a su especie. Eso me satisfizo. En ese lapso de tiempo, por supuesto, no podría hablar concretamente con él sobre mi conocimiento, porque él no me había creído, me hubiera tomado por un humano bromista. Cultivé mucho una idea muy inusual, para mi especie, de demostrarle mi exterior verdadero, algo que hice durante nuestra conversación en nuestra cuarta reunión en la cabaña. Realmente, él estaba predestinado para el contacto, tenía una mente abierta, honesto, inteligente, no era religioso inclinado o condicionado.
Él vivió solo y se aisló, y nadie le creería si él decidiera ir en público con su historia. Me atreví a tomar la medida, pero tenía serias dudas sobre lo que iba a hacer, especialmente cuando él reaccionó, muy violentamente. Él consiguió controlarse después de un tiempo, y pudimos finalmente hablar, concreto sobre materias definidas. Ahora él no tenía ninguna opción, más que creerme. Este era el principio de una serie de reuniones que ocurrieron inicialmente allí en los bosques, pero más adelante ocurrió en su residencia alejada. Finalmente él te puso en contacto conmigo, y por esa razón ahora estamos sentados aquí de nuevo y hablando de cosas que probablemente no serán creídas allí afuera en la sociedad humana. Pregunta. Usted ha dicho que no habría tenido permiso en aquella época para los contactos con los seres humanos. Ahora entonces tiene permiso para hablar con Ed y conmigo sobre todas estas cosas y hacer esto científicamente público. Sí. Eso es difícil de explicar, y para usted entenderlo. Solo digamos, me hallo ahora en la posición para arreglar este permiso sin tener que considerar cualquier consecuencia. En esta posición, soy casi inmune contra ciertas restricciones. Miremoslo de esa manera. Sí. Pregunta. Si la gente desea entrar en contacto con su especie, ¿tiene alguna posibilidad de hacerlo? Generalmente no. Evitamos el contacto con ustedes, y operamos sobre la superficie solamente en áreas alejadas, y allí utilizamos la técnica de la mimetización en caso de que nos encontremos con alguna gente. Que ahora esté hablando con usted no significa que otros seguirán mi ejemplo. Es evidente que ustedes podrían intentar encontrar una entrada a mi mundo, y penetrar allí. Sin embargo, eso puede pronto conducir a consecuencias desagradables para el que se infiltró. No tienen ninguna posibilidad en la superficie de reconocernos. Ustedes incluso no pueden entrar en contacto con nosotros directamente, nosotros tenemos que contactarlos, apenas como el ICTV, F. Esas clases de contactos sin embargo no son la regla sino que son ocurrencias muy raras. Pregunta. ¿Puede usted describir la localización subterránea de su hogar? Puedo intentar hacerlo, pero ciertamente no le diré dónde se localiza este lugar. Mi hogar yace en uno de nuestros establecimientos subterráneos, más pequeños al este de aquí. Le daré algunos números de modo que usted puede imaginarlo mejor. Deme un minuto. Tengo que intentar convertir las medidas aproximadamente en sus unidades. Es una caverna en forma de cúpula a una distancia de cerca de 4.300 metros de la superficie de la Tierra. La caverna fue organizada como colonia hace aproximadamente 3.000 años. Una porción importante de la estructura del techo se integra artificialmente en la roca y la forma fue remodelada en una bóveda casi elegante proporcionada y muy plana con un plan de tierra oval. El diámetro de la bóveda según sus medidas es de 2 o 2,5 kilómetros. La altura de la bóveda en el punto más alto es cerca de 220 metros. Por debajo de ese punto más alto de cada colonia, está parado una clase de edificio cilíndrico blanquecino gris especial, un tipo de columna de soporte que sostiene la red del banal, que lleva a la estructura de la cúpula. Este edificio es el más alto, el más grande y el más viejo de la bóveda entera, por eso se sitúa siempre como la primera construcción junto con la seguridad del techo. Este edificio tiene un nombre muy especial y una significación religiosa. Tenemos solamente una de esas columnas. Colonias más grandes incluso tienen más columnas según la construcción del techo. Una de las colonias interiores principales en Asia tiene por ejemplo 9 de este tipo de soportes, pero esa colonia tiene más de 25 de sus kilómetros de tamaño. El edificio central es generalmente el centro religioso, pero también un centro para el control del clima, y un centro para el comportamiento y la regulación del sistema de iluminación. Tenemos en nuestra localización 5 fuentes de luz artificiales grandes juntas que generan su luz y su calor con fuentes gravitacionales. Los ejes de aire y los sistemas de iluminación de la superficie funcionan además a través de estas columnas, son intensamente controladas. A propósito, tenemos 3 ejes de aire y 2 sistemas de elevador allí, e incluso una conexión por túnel a la colonia principal siguiente que yace aproximadamente 500 kilómetros al sureste. Un eje del elevador conduce a una caverna cerca de la superficie, el otro conduce a uno de nuestros depósitos para las naves. Recuerda, las naves cilíndricas, estos se encubren naturalmente cerca a la superficie detrás de una cara rocosa de la montaña. Normalmente, hay solo 3 naves, es un depósito pequeño. Los otros edificios de la colonia están, en mayor parte, ordenados concéntricamente en círculos ovales, alrededor de la columna de soporte principal, y son, sin excepción, muy bajos, generalmente solamente entre 3 y 20 metros de alto. La forma de los edificios son más o menos como un domo. Incluso se distinguen por color según el círculo y distancia de la columna principal. Al norte de la columna, hay un edificio redondo adicional, muy grande pero muy plano.
Este edificio interrumpe el sistema concéntrico de la colonia con su diámetro de cerca de 250 metros. Es la zona artificial del Sol en donde hay corredores y habitaciones especialmente iluminados. En estas localizaciones, la luz de gran alcance predomina, y se utilizan para calentar nuestra sangre. Hay incluso un dispensario médico y un cuarto de reunión localizados aquí. Más allá del anillo externo de la colonia, están las zonas en las cuales los animales son mantenidos, ya saben, debemos consumir la carne para alimentarnos, y los jardines en los cuales se cultivan plantas y hongos. Hay también agua de corriente caliente y fría de fuentes subterráneas aquí. La central eléctrica está situada en el borde de la colonia. La estación funciona por fusión como base y provee a la colonia y a los soles con energía. Mi grupo familia vive, a propósito, en el cuarto anillo de edificios hacia fuera de la columna central de soporte. Tanto en tan poco tiempo. El describir a usted todos los edificios y a sus tareas sería demasiado. Es difícil describir algo como es usted, porque es un ambiente y cultura totalmente diferentes a lo que está acostumbrado en su vida en la superficie. Usted realmente tiene que verlo para poder creerlo. Pregunta. ¿Podré ver este lugar alguna vez? Quién sabe, tal vez. El tiempo trae nuevas oportunidades. Pregunta. ¿Cuántas criaturas de su clase viven en esa colonia? Aproximadamente 900. Pregunta. Este es el final de la entrevista. ¿Tiene algún mensaje final para los lectores de esta transcripción? Sí. Estoy profundamente sorprendida en los muchos comentarios a mis palabras. Por supuesto, naturalmente también estoy decepcionada sobre las representaciones religiosas de mí como el enemigo que se han expresado y que se han enterrado profundamente en su mente. Ustedes deben aprender a verse aparte del viejo condicionamiento y no estar parados casi bajo control de algo alguien que se ha ido ya por 5000 años. Ustedes, después de todo, son espíritus libres. Esas son mis palabras finales. Que ya me voy, bye.